Dios te bendiga, bienvenido a La Escarcha una vez más en este día. La historia que estamos contando es la misma, pero los detalles son importantísimos y hoy te dejo con esta pincelada, los versículos 7 y 8 de este reencuentro, esta renovación, este déjà vu que los discípulos tienen con Jesús. Versículos 7 y 8, donde dice que después de que echaron la red en el mar y encontraron gran cantidad de peces, dice que entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, y cuando Juan escribe esto sabemos que está hablando de sí mismo, de Juan, Juan le dijo a Pedro, es el Señor. Es decir, que el déjà vu hizo su efecto, de pronto dijo, esto lo conozco, es Jesús. Y Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Una vez más queda latente lo diferentes, lo unidos que estaban Juan y Pedro, pero lo diferentes que eran. Y igual que aquella ocasión, ¿recuerdas cuando corrieron a la tumba y Juan llega primero? Juan corre más que Pedro, pero Juan no se atreve a entrar hasta que no llega Pedro. Pedro entra primero y cree, y después Juan entra y también cree. En esta ocasión, una vez más, son diferentes. Tienen la reacción. Juan le dice a Pedro, es el Señor. Y Pedro se echa en el mar, mientras que Juan no lo hace así. Juan se queda ayudando a tirar de la red porque necesitaban ayuda. Me recuerda un poco a Marta y María, salvando las distancias, ¿no? Marta trabajaba, pero María tuvo la cercanía con Jesús. Jesús dijo, la buena parte no le será quitada. De alguna manera, salvando las distancias, digo, pero Pedro necesitaba esa cercanía de Jesús. Probablemente por todo lo que él mismo había vivido y porque él mismo se condenaba por todo lo que había pasado, había negado al Maestro, de pronto saber que es Jesús y que de verdad está con ellos, a Pedro se le olvida el pescado, se le olvida la red, se le olvida todo. Juan es más sobrio. Y curiosamente, Juan, que solía ser el que se recuesta en el hombro de Jesús y está más cerca de Jesús, y Pedro es el que le hace señas, ahora no, ahora es Pedro quien quiere la cercanía con Jesús y se olvida de todo. Y Juan es quien tira de la red. Te dejo este pensamiento, porque dentro de toda la misma historia es este detalle. Nuestro cristianismo tiene que ver con nuestra cercanía con Jesús. ¿Cuánta cercanía tenemos con Él? Como María, que estaba a sus pies y la buena parte no le fue quitada. Es posible que necesitemos más cercanía con Jesús, más que activismo, más que hacer muchas cosas. Y creo que es un tiempo en el que muchas veces estamos tan inmersos en tantas cosas por hacer y descuidamos la cercanía con Él. Y por eso te invito también ahora, terminando este Evangelio de Juan, a considerar este punto de Pedro. Pedro necesitaba esta cercanía con Jesús. Y en este agosto, en este verano, y antes de que toda la actividad vuelva a reanudarse, entraremos en muchas labores de red para que no se rompa, para ayudar a unos a otros, y es necesario que lo hagamos. Pero qué importante es que no perdamos jamás esa cercanía con el Maestro. Pedro se tiró al agua, Pedro hizo cosas extravagantes por estar cerca de Jesús. Y te invito a que en este verano, y mientras se acerca otra vez el reanudar del curso, de todas las cosas normales, busca la cercanía con Jesús, porque va a marcar absolutamente todo de lo que hagas después. Todo lo que hagas después será marcado por tu cercanía con Jesús. Más tarde, cuando Pedro y Juan juntos hablaban a la gente en Hechos de los Apóstoles, no es que tuvieran grandes dotes, no es que tuvieran mucho carisma, no es que tuvieran don de gentes. La gente se daba cuenta de que eran del vulgo, dice, no eran gente muy instruida, pero les reconocían algo. Habían estado con Jesús, habían estado cerca de Él. Recuerda que la cercanía con Jesús es fundamental. Te invito a cultivarla en estos días y que Dios te bendiga.